El dato rompe los ojos, al decir del presidente del INAU, Pablo Audala. En el primer semestre de 2021 se registraron 55% más de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes que en 2020. Casi 4.000 casos fueron identificados por el programa y por el Sistema, debí decir, Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia, el SIPIAB, contra la violencia del INAU. En el mismo periodo del año pasado se habían registrado 1.400 casos menos. La mayoría, el 34%, son casos de maltrato emocional. Luego un 24% son por negligencia y 22% por abuso sexual, mientras que el maltrato supone el 18%. ¿Cómo se explica este salto tan importante? ¿Cómo se trabaja desde el SIPIAB cuando se detectan este tipo de situaciones? Vamos a conversarlo en los próximos minutos justamente con el psicólogo Darcy Bataille, integrante de la Coordinación Nacional del SIPIAB. Bataille, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto. ¿Podríamos empezar explicando quizás algo más del SIPIAB? Porque es una institución que quizás un sistema integral, como lo dice su nombre, ¿no? Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que quizás no todos tienen incorporado o tienen presente, ¿verdad? Sí, bien. Bueno, el SIPIAB es la sigla del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que fue creado en el 2007 por un acuerdo interministerial y en el 2019 fue creado por la Ley 19.714, o sea, tiene una creación por ley, tiene un marco jurídico que lo respalda, que esta ley modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia y, entre otras cosas, que apuntan también a mejorar los procesos judiciales de niñas y adolescentes en este tipo de situaciones, también crea el sistema. El sistema está integrado por INAU, quien lo preside y lo coordina, pero también está integrado por Ministerio de Desarrollo Social, por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, por la ANEP en todos los subsistemas, por la Fiscalía General de la Nación, con una participación muy importante de la Unidad de Víctimas y Testigos en el sistema y en el Comité Nacional de Gestión, que es la estructura máxima, digamos, del SIPIAB, y desde sus inicios ha sido siempre apoyado por organismos internacionales, particularmente por UNICEF. También participan organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, básicamente son convenios con INAU que trabajan abordando esta temática. Bien, perfecto. Ya tenemos una buena carta de presentación. Ahora vayamos al documento que nos convoca, que es este estado de situación SIPIAB 2021 que ustedes presentaron. Creo que es relativamente novedosa la sistematización de información por semestre, ¿no? Pero quería preguntarle sobre todo porque hay que aclarar algo para la audiencia que tiene que ver con que este registro no se tratan de denuncias, sino de situaciones en las que el SIPIAB intervino. Ahí está. Muchas veces, se dice que aumentó el maltrato, por ejemplo, ¿no? Y en realidad no es así. Lo que sí aumenta es la capacidad del sistema de detectar, registrar e intervenir en este tipo de situaciones de violencia hacia niñas y adolescentes. Es importante también aclarar que en todas estas situaciones, en todos estos números, que tengamos en cuenta que detrás de cada numerito de estos hay un niño, niña, adolescente que está viviendo una situación que vulnera sus derechos fundamentales, ¿sí? En cada una de estas situaciones se interrumpió las situaciones de violencia, o sea, se ejerció una medida de protección para los niños, que no siempre tienen que ver con denuncias judiciales. ¿Sí? Porque si bien hay algunos tipos de violencia que constituyen claramente un delito, por ejemplo, como lo es el abuso sexual o la explotación sexual comercial, ¿tá? Muchas veces hay intervenciones donde se puede hacer a través de equipos, que en general equipos que trabajan en territorio, sean equipos de INAU, equipos de la salud, equipos del todo el sistema educativo, que tiene una participación muy importante en lo que es el sistema y en la capacidad y posibilidad de detección. Y como bien tú decías, esto es novedoso, que lo hicimos este corte al primer semestre. Nosotros siempre presentamos en el entorno del 25 de abril, el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, presentamos los informes anuales del año anterior. Este año resolvimos presentar este estado de situación del primer semestre del año por las características que tuvo
la situación de la pandemia, ¿no? Con una situación muy particular donde, bueno, hubo muy poca presencialidad de niños, niñas y adolescentes en los centros educativos, por ejemplo, pero también poca presencialidad de equipos a veces en territorio también, ¿no? Por las medidas que eran necesarias, que fueron necesarias tomar, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y entonces en este caso vemos sí un aumento bastante significativo, ¿tá? Y de estas 3.957, pero cabe agregar que un 35% de estas situaciones que se plantean son situaciones nuevas, ¿no? En violencia lo que sucede es que el trabajo que se hace es más bien como a mediano o largo plazo, o sea, uno detecta la situación y se va interviniendo. Entonces, hay situaciones aquí que ya venían siendo intervenidas por el sistema, y un 35% de las 3.957 constituyen situaciones nuevas ingresadas, lo cual son unas 7 situaciones por día más o menos, ¿no? O sea, es un número muy significativo. Quería volver sobre algunos conceptos. A ver, por lo que interpreto de lo que usted señalaba, bueno, no necesariamente podemos leer estos datos como que somos o tenemos una sociedad más violenta, sino que también tiene que ver con la capacidad de detección que tienen ustedes del CIPIAB a través de los distintos organismos que trabajan con ustedes, ¿no? Exactamente. Bien, y después cuando hace la puntualización de qué significó el año pasado, ¿no? 2020, con esa presencialidad muy restringida, sobre todo en el ámbito educativo, que imagino es por donde llegan principalmente las posibilidades de detección de los primeros, quienes son los docentes en general, ¿no? Quienes primeros advierten de algún tipo de señal en ese sentido. Exacto. Aquí hubo ¿qué pasó? Las situaciones de violencia son situaciones que en general se dan, como decimos habitualmente, de puertas adentro, ¿no? Son situaciones de muy difícil acceso, ¿tá? De muy difícil detección, ¿tá? Y son situaciones en las cuales, bueno, si no están los espacios para que los niños puedan sentirse cómodos, como tú bien decías, pueden ser docentes, pero también pueden ser auxiliares de servicio, de la cocina, ¿no? En distintos ámbitos, incluso no solo del ámbito educativo, primaria o secundaria, o enseñanza media, perdón, ¿tá? Sino también pueden ser los CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles de INAU, ¿no? O sea, es un abanico bastante grande donde los niños, niñas y adolescentes encuentran adultos de su confianza o adultos con los cuales generan vínculos de confianza como para poder transmitir estas situaciones, cuando lo pueden hacer a través del lenguaje oral, digamos, ¿no? También hay otras formas de detección que no tienen que ver con el lenguaje habitual adulto, por decirlo así, ¿no? Que también a veces nos indican algunas cuestiones que, bueno, que no están funcionando o andando del todo bien, y bueno, ahí se profundiza un poco Pero ahí para que el oyente se haga una idea de qué situación estamos hablando. Por ejemplo, pienso en sobre todo primera infancia, a veces. Exacto, por ejemplo, en niños de 0 a 3 años, ¿no? Que van a los centros JAIF, por ejemplo, a una guardería, un jardín de infantes, ¿no? En ese sentido, la forma de comunicación que tienen niños y niñas a esa edad es otra forma de comunicación que no pasa por el lenguaje oral, ¿no? Pero también hay una serie de signos y síntomas que, bueno, que de alguna manera nos pueden ir indicando la ocurrencia de este tipo de situaciones, y que son tan válidas como lo puede ser la expresión oral. Claro. Pero veía, de todas formas, más allá de la excepcionalidad que tuvo el año pasado, digamos, por el tema de la afectación de la presencialidad, también es cierto que este año, en buena medida, hubo meses con clases suspendidas también, ¿no? Y también miraba la cifra en relación a 2019. Ahí también se dio un incremento, ¿no? Estamos hablando de que en el primer semestre de 2021 fueron casi 4.000 casos, 3.957, y en 2019... previo a la pandemia habían sido 3.688. Exacto. Sí, a ver, desde el CIPIAB venimos hace muchísimos años trabajando en una mejora del sistema de registro y de ingreso de las situaciones al sistema. Es un sistema informático, básicamente un sistema que utiliza INAU, y se viene mejorando notoriamente. Si ustedes ven los informes anuales que nosotros presentamos, hay una gráfica que claramente viene en ascenso. Lo cual, insisto, no quiere decir que hayan aumentado las situaciones de maltrato, sino que aumenta la capacidad de detección,
Aumenta la capacidad de detección por varios factores, ¿no? Uno es la capacitación, que desde el CIPIAB se ha venido realizando muchas capacitaciones, sensibilizaciones, etcétera, en relación a esta temática, ¿tá? Pero también es porque, bueno, de alguna manera niños y niñas están visualizando sus derechos, digamos, ¿no? A ser escuchados, ya que estas situaciones no les pueden estar ocurriendo, ¿no? Si bien no podemos decir que está más violenta la sociedad hacia la niñez y la adolescencia, ¿sí? Lo que sí podemos demostrar con números y con cifras concretas y situaciones concretas, ¿no? Que estamos teniendo una mayor capacidad desde todo el sistema, un sistema interinstitucional donde son todos los organismos que tienen el CIPIAB, son organismos donde todos niños, niñas y adolescentes transitan. Algunas son políticas universales, como puede ser la educación y la salud, otras no, como puede ser, que son más de protección, como puede ser INAU sobre todo, y el Ministerio de Desarrollo, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Entonces, lo que hay es un aumento de la capacidad de detección y de registro. Siempre en cualquier fenómeno social nosotros hablamos se usa la metáfora del iceberg, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos ver es la punta del iceberg. Este fenómeno es mucho más amplio y hay una parte que está por debajo. Sí, es cuando el caso de violencia, digamos, ya en este caso ya llamó la atención, por ejemplo, de algún adulto, o el niño se sintió tan mal que lo exteriorizó, digamos. Porque pienso en el niño, hablábamos recién de la primera infancia, pero también de lo que representa para ese niño, con la seguridad que se supone que todo hogar debe significar para un niño, animarse a contarle a otra persona que a veces no es de su familia, por más que sea muy conocido y muy cercano, que está viviendo una situación de este tipo, ¿no? Sin lugar a dudas es extremadamente difícil, ¿no? O sea, es una problemática que, como te decía hoy al comienzo, se da de puertas adentro. Es también uno de los pocos datos que presentamos en esta oportunidad para analizar. En general los informes anuales son bastante más extensos en las variables que analizamos, pero una de las variables que siempre se analiza es el relacionamiento de la persona que agrede con el niño. Y si vamos ahí, vemos que en este caso hubo un 89%, prácticamente 9 de cada 10 personas agresoras, ¿sí?, corresponden al núcleo familiar, a la familia o al núcleo de convivencia. O sea, son personas que están en un contacto directo con niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ahí hay y que además es un porcentaje que en los 10 años que venimos presentando los informes en forma ininterrumpida desde el CIPIAB, se mantiene prácticamente estable. Siempre se da en ese grado de cercanía. O sea, estaba mirando después las cifras desglosadas que ustedes presentan. En la mayoría de los casos, el 37% de la violencia es ejercida por el padre, ¿verdad? Efectivamente. Luego, 23% por la madre y 15% por la pareja de la madre. Exacto. Después, otros datos para tener como referencia. La mayoría de las víctimas son mujeres. El 55%, estamos hablando de niñas y adolescentes. Mujeres, exacto. Y al diferenciar por edad, una enorme mayoría, el 74% de las víctimas, tiene entre 6 y 17 años. Exacto. Ahí hay un detalle a puntualizar que al menos es lo que surge de los datos que tenemos al primer semestre, lo cual no quiere decir que no pueda haber alguna variación cuando tengamos los resultados finales, ¿no? Porque los porcentajes son bastante similares. Y es de destacar que es la primera vez desde que desde el CIPIAB se presentan estos informes y se hacen estos análisis de estas variables que utilizamos para estudiar las situaciones registradas y cómo se ha venido trabajando. Es la primera vez que hay más adolescentes, ¿sí?, que sufren violencia que niños y niñas que están en la franja de 6 a 12 años. ¿Sí? ¿Y eso qué nos dice? Hay una diferencia no significativa, porque es solamente de un 2%, pero sí hay una diferencia, y que de alguna manera hay dos aspectos por lo pronto, por lo que nosotros fuimos analizando. Uno es que ha habido un mayor involucramiento de lo que es enseñanza media, y una mayor articulación y coordinación a nivel del territorio,
¿tá? Tanto en Montevideo como en el país, ¿no? Estos datos son nacionales, cabe aclarar. Y por otro lado, también un mayor reconocimiento, ¿tá? De adolescentes, varones y mujeres, ¿tá? De su derecho a la no violencia, ¿no? Entonces, de aquí hay como dos lecturas posibles, ¿tá? Que seguramente ambas confluyan para que esto, por lo menos en estas cifras y en este momento analizado, ¿tá? Los adolescentes varones y las adolescentes mujeres, se haya registrado un pequeño aumento respecto a lo que ha sido habitualmente los informes del CIPIAB. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Darcy Bataille, que es integrante de la Coordinación Nacional del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, CIPIAB, a propósito de estas cifras. Vamos a bajar a tierra estos números fríos también. Bueno, cómo se trabaja desde el CIPIAB después que se detectan una de estas 4.000 situaciones de las que venimos hablando. Volvemos enseguida con eso. ¿Cómo se explica este incremento? ¿Qué quiere decir este número? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Darcy Bataille, psicólogo integrante de la Coordinación Nacional del CIPIAB, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Decíamos, bajemos un poco estas cifras a tierra, ¿no? Si uno ve el informe, uno puede decir, bueno, son 4.000 situaciones de violencia detectadas, pero varían en distinto grado. Por ejemplo, en la mayoría de las intervenciones responde a maltrato emocional, concretamente. 34% del total de las intervenciones corresponden a maltrato emocional. ¿De qué hablamos con esto? ¿Qué supone el maltrato emocional? Mira, el maltrato emocional y la violencia emocional quizás sea el tipo de violencia que está más naturalizado a nivel de la sociedad, ¿no? Ahí es cuando hablamos de insultos, de desvalorizaciones, etcétera, que muchas veces se da como pauta de crianza, ¿no? Una cosa que es importante destacar también, que estas situaciones de violencia muchas veces están utilizadas como pautas de crianza o como concepciones erróneas de puestas de límites, etcétera. Uh-huh. En maltrato emocional, particularmente, y que me parece importante destacarlo, cuando se hizo la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley 19.747, en su artículo 123 se incluyó por primera vez una definición específica de lo que es maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y en esa definición específica se incluyó también, en un párrafo aparte, se incluyó también la exposición a violencia basada en género, ¿sí? Uh-huh. Esto es cuando niños, niñas y adolescentes están en el hogar, ¿tá? Y existe en situaciones de violencia basada en género hacia la madre o hacia otras personas que cuidan, que están a cargo del cuidado de niños y niñas, ¿no? Y ellos capaz que no son víctimas directas, pero perciben esa situación. Ahí va, ahí hay un tema conceptual que en realidad sí son víctimas directas de la situación de violencia, ¿sí? Porque el impacto, y uno después luego lo ve en la clínica, uh-huh. ¿Sí? El impacto que genera en niños, niñas y adolescentes estas situaciones de alta tensión, ¿no? Imagínate tener que estar siempre o mucho tiempo de tu vida en tu casa, que es de alguna manera, podríamos decir, el posible refugio, ¿tá? Cuando deja de serlo y se transforma en un lugar de tensión permanente, ¿no? Exacto. Y muchas veces estas mismas personas que agreden también agreden a los niños, uh-huh. En las situaciones de violencia basada en género, ¿no? Entonces digo, también es un elemento importante a tener en cuenta y están dentro de lo que es maltrato emocional. Si bien creo que tenemos que seguir avanzando, ¿sí? En el desglose y en el afinado, digamos, de las distintas tipologías de violencia, sí. Sobre todo ajustándolas al nuevo marco normativo, ¿sí? Que bueno, este es un trabajo que obviamente no va a terminar, ¿no? O sea,
ojalá terminara, en realidad, ojalá. Sí, me pregunto ahí teniendo en cuenta eso que usted explicaba, hoy en día, por ejemplo, ¿no? Para la mujer que va a hacer una denuncia de violencia de género, porque padece violencia de género en su hogar con su pareja, por ejemplo, más allá de lo que pase con esa mujer, no hay nada instrumentado directamente como para atender a ese niño o esa niña que por la definición y la explicación que usted daba, también está siendo víctima de eso. No, en realidad sí. A ver. Cuando se establecen medidas cautelares, ahí está, bueno, por ejemplo, en los casos extremos, cuando se implementa o el juez o jueza ordena la implantación de un dispositivo electrónico, las tobilleras, ahí se contempla los niños. Las medidas cautelares no son solo hacia la mujer víctima, en este caso digo mujer porque es mayoritariamente es así, ¿no? O sea, también está incluido los niños y niñas o los hijos de la pareja. Pero cuando no llega a situaciones así que haya, por ejemplo, una medida cautelar, ¿qué pasa con esos niños? ¿El sistema los detecta de alguna forma? Sí, en general sí, porque muchas veces los chiquilines y chiquilinas relatan que bueno, que hay problemas, que mi papá y mi mamá se pelean, que gritan mucho, ¿no? Son algunos elementos que surgen en esto que hoy hablábamos al comienzo, ¿no? Por ejemplo, en los centros educativos, en servicios de salud, ¿no? Y cuando hablo de centros educativos, quiero aclarar, me refiero a los formales y no formales, ¿no? O sea, a los no formales como los CAIF o los clubes de niños, centros juveniles, clubes deportivos, ¿no? O sea, la gama es bastante amplia, ¿no? Donde niños y niñas generan vínculos de confianza y muchas veces se comenta, ¿no? Y solicitan ayuda. Bien, sí, así que en ese caso, y ahí actúan también como posibles, digamos, ventanitas para saber cuál es la situación, que incluso también atraviesa su madre, ¿no? Exacto. Que capaz que no se anima a denunciar, por ejemplo. Ahí está, ese mismo iba, a ese punto te iba. Porque muchas veces sucede que hay situaciones que están bajo este paraguas, por decirlo así, ¿no? De violencia basada en género, donde no es tan fácil denunciar, ¿no? A veces parecería que sí fuese, que bueno, ¿cómo puede ser? Pero el fenómeno de la violencia es muy complejo. Hay múltiples atravesamientos, ¿sí? O sea, entonces, y cada situación, por ejemplo, cada de estas 3.957 situaciones, son 3.957 situaciones únicas, ¿no? Donde muchas veces se debe apelar a una estrategia artesanal, pero ojo, artesanal en el buen sentido de la palabra, en el mejor de los sentidos de la palabra, ¿sí? No como algo hecho así nomás, sino que tenemos que estudiar y ver caso a caso, ¿no? Y cuáles son las mejores opciones de intervención y de abordaje de la situación como para generar los mecanismos de protección a niños, niñas y adolescentes lo antes posible, ¿no? Desde el CIPIA tenemos un modelo de atención que ya lo teníamos desde el año 2011, se hizo una revisión y se presentó un nuevo modelo de atención en el 2020, ¿no? Donde ahí presentamos un cuadro de valoración de riesgo, donde analizamos las situaciones posibles de riesgo, tanto como es de la situación de violencia, como lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Lo que tiene que ver con la persona que agrede y lo que tiene que ver con el contexto también, ¿no? La perspectiva del CIPIAB es una perspectiva integral y eso es lo que buscamos, donde se trabaje desde lo individual, lo familiar e incluso desde lo comunitario, ¿no? Después me interesa profundizar en eso, en la respuesta que ustedes dan, cómo abordan el trabajo con una familia. Pero mi pregunta iba cuando le mencionaba lo de que no quedaba, de que suponía que no quedaban, que no había forma de captar a esos niños, es por la cifra, ¿no? Porque me llama la atención así, pero mirando a primera vista, digamos, sin comparar, las cifras de denuncias sobre violencias domésticas son mucho mayores que las que ustedes captaron en este semestre. De ahí era mi confusión, quizás. Pero sí. Usted dice, ¿están registrados ahí en esas 4.000 situaciones de violencia y en ese 34% que ustedes detectaron de maltrato emocional, están todos los niños detrás de víctimas de denuncia de violencia doméstica? Sabido, ¿está?
porque el maltrato emocional no siempre, no necesita, o sea, lo que yo te explicaba hoy es que la violencia basada en género, los niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia basada en género, están dentro de ese 30 y pico por ciento de maltrato emocional, ¿no? Pero el maltrato emocional, también hay otros tipos de maltrato emocional, también, no sé, las mamás agreden emocionalmente a los niños, padres agreden emocionalmente a los niños, ¿no? O sea, es bastante más amplio el universo de este 34% que mostramos en este caso, que lo que son solamente las situaciones de niños, niñas y adolescentes que están expuestos a violencia basada en género. Por eso no es comparable una cosa con la otra, o sea, no podemos hablar. Y muchas de las situaciones de maltrato emocional, cuando uno empieza a trabajar, realmente los adultos referentes reconocen que no están pudiendo por diferentes factores, ¿tá? Pueden ser factores cotidianos, factores de estrés, factores hasta problemas laborales, ¿no? O sea, y que se desbordan, y cuando uno encuentra un adulto que realmente reconoce que no está pudiendo ejercer los cuidados, o porque hay situaciones de estrés de diferente tipo, ¿no? Por eso hoy mencionaba, ¿no?, la complejidad de las situaciones de violencia, lo que implica, y ante situaciones complejas, o sea, las respuestas siempre van a tener que ser complejas, ¿no? O sea, eso es necesario, es casi constitución necesaria y suficiente para que sea así. Entonces, hay muchas situaciones que generan este maltrato emocional. La exposición, a violencia basada en género es una. Ahí sí veo, a ver, ¿cómo lo abordan, digamos? Está claro que en algunos casos puede significar que esa familia, una vez que ustedes detectan la situación de maltrato emocional de ese niño, sea de tal magnitud que implique que la justicia intervenga y que se le retire la patria potestad, por ejemplo, a los padres, ¿no? Y que ese niño no se pase a ser institucionalizado, por ejemplo. Ahí va, en realidad ahí hay un par de precisiones. Por ejemplo, cuando nosotros marcamos estos tipos de violencia, es el tipo de violencia principal, ¿no? O el que ha generado mayor daño. Pero esto es la característica que tiene la violencia. Es que, por ejemplo, para que haya maltrato físico, seguramente hay maltrato emocional también incluido. Y cuando hablamos de abuso sexual, ni que hablar que está todo incluido, ¿no? Entonces, este 30 y pico por ciento que presentamos de maltrato emocional es exclusivamente maltrato emocional, no aparece en otro tipo de maltrato, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Y luego por el otro, sí, efectivamente, cuando no hay adultos referentes, cuando las situaciones son extremadamente graves y se valoran así de alta gravedad, ¿tá?, de un nivel de riesgo muy alto, muchas veces es necesaria, sí, la intervención del INAU y generar los mecanismos de protección que sean necesarios. Generalmente lo primero que se hace es tratar de buscar otros referentes, sean familiares o sociales, para niños, niñas y adolescentes, porque la internación en el centro de protección de 24 horas tiene que ser siempre la última de las opciones, ¿sí? Porque genera un daño muy importante también en niños. Entonces, siempre desde todos los equipos técnicos lo que se hace, especialmente desde INAU, ¿tá?, es buscar dentro de la red familiar social del niño posibles adultos que puedan hacerse cargo de los niños. A veces es en forma transitoria. De hecho, INAU tiene algunos programas respecto al apoyo a estas familias que se hacen cargo de niños y niñas, pero bueno, siempre la protección 24 horas debe de ser siempre la última de las opciones, y hay mucho trabajo previo que de hecho se hace para evitar llegar a ese punto. Quiero profundizar en ese trabajo previo que señala, ¿no? En esas situaciones que no son extremas, ¿no? Que no implican el que el niño pierda ese contacto quizás con su hogar. Si se trabaja directamente con la familia, o sea, a ver, ¿puede revertirse una situación de este tipo en cuanto a un niño que tiene maltrato emocional, que recibe maltrato emocional de su padre, de su madre? ¿Cómo lo hacen ustedes en trabajo con los propios padres? Lo primero que se hace, una vez que se detecta, particularmente dentro de lo que es, ahí te voy a hablar como de dos áreas. Una es desde el CIPIAB. Nosotros en el CIPIAB tenemos 32 comités de recepción local repartidos en todo el país.
que son equipos de técnicos y técnicas que integran los distintos sectores que componen el CIPIAB, ¿sí? Y ahí se abordan las situaciones y se generan las estrategias posibles, ¿tá? Como te decía hoy, cuando hay un adulto referente que pueda reconocer y puede generar un cambio, ¿tá? Perfecto, es posible trabajar. Muchas de las también tenemos en el CIPIAB 2 dispositivos de atención terapéutica que uno está en Artigas y otro en Maldonado, donde se abordan estas situaciones. En general estos dispositivos abordan las situaciones más complejas, ¿no? Le hace por situaciones más complejas las situaciones de abuso sexual, ¿no? Donde ahí sí la vulneración de derechos es muy, muy importante y donde el daño en general es importantísimo en cuanto hasta la identidad del propio niño y adolescente. Pero bueno, lo que se hace es buscar esto y bueno, donde hay adultos referentes que puedan generar algún cambio, se trabaja en ese sentido. Cuando no lo hay, se busca una red familiar posible, de familia extensa, donde pueda el niño, con quien puede el niño estar. Y cuando eso no existe, aparece la última de las opciones, que es la protección que es deber del Estado, la protección de 24 horas, pero insisto, esa siempre es la última y tiene que ser la última de las opciones cuando no se encontró otra opción previa que genere menos daño, ¿no? Sí, tomamos de vuelta como referencia esas casi 4.000 casos de situaciones de violencia que ustedes detectaron. El 24% de esas 4.000 se señala que es por negligencia. Que es la siguiente en cantidad, digamos, ¿no? En ese caso, ¿de qué estamos hablando? Ahí de lo que referimos. ¿Qué tipo de actitudes, digamos, es lo común? Nos referimos con negligencia y cabe, para nosotros es importante aclarar, que siempre lo aclaramos en todos los informes. Hablamos de negligencia cuando las personas que están a cargo del cuidado de niñas y adolescentes, teniendo las condiciones para poder ejercer un cuidado adecuado, no lo hacen. Eso es negligencia. No nos referimos a negligencia como, por ejemplo, cuando hay situaciones, no sé, de pobreza estructural, situaciones de salud mental, que lamentablemente lo vemos mucho. En esos casos no estamos hablando de negligencia, ¿no? Estamos hablando de negligencia cuando las condiciones están dadas para que ejerzan los cuidados adecuados. Entonces, ahí es cuando hablamos. Y sí es un número que en general está alto, por decirlo así, de los más altos respecto a los distintos tipos de violencia, que básicamente se han mantenido, por lo menos en este primer semestre, los porcentajes respecto a informes anteriores, salvo en abuso sexual, que ahí sí hubo un aumento. En abuso sexual es el 22%, ¿no? Ahí hubo un aumento respecto al informe del 2020, y también esto consideramos que pudo haber estado asociado al tema de las medidas que hubo que tomar por la pandemia, donde los niños y niñas adolescentes estuvieron mucho más dentro de la casa, y ahí lo enganchamos nuevamente con lo que hablábamos hoy antes del corte sobre las personas agresoras, que en su absoluta mayoría son integrantes de la familia o del núcleo de convivencia. Para este caso no hicimos un desglose de sexos o de relacionamientos con niñas y adolescentes respecto a cada uno de los tipos de maltrato, ¿no? Porque lo único que queríamos presentar era un poco esta situación actual y este corte, ¿no? Que lo haremos para el informe anual como se hace regularmente. Para ir cerrando, la pregunta sería, bueno, más allá de estos porcentajes, ¿no? Y estas distintas situaciones que fuimos describiendo de cómo difiere el panorama y estas salidas, lo que usted comentaba de estas distintas estrategias que se van trazando según el caso particular de ese niño, niña o adolescente. Y usted decía, bueno, que tengamos estos 4.000 casos y que sean más que antes, no necesariamente nos dice que que tengamos una sociedad más violenta o que el problema se haya incrementado, sino que a veces es que lo detectamos mejor, ¿no? Afinamos por ese lado. La pregunta sería igual, teniendo en cuenta que tenemos estas 4.000 situaciones detectadas, ¿cómo reducir estas cifras de violencia? ¿Cómo hay que trabajar para prevenirlas, sobre todo al día de hoy, ¿no? Cuando también venimos desde hace muchos años con este tema más arriba de la mesa que quizás que en otras épocas?
Sí, obviamente hay esto que tú bien decís, ¿no? El tema está mucho más en la mesa, está mucho más en la agenda. Nosotros desde el CIPIAB que apuntamos, nosotros tenemos 3 líneas de acción. Sí, una es capacitación y sensibilización, el modelo de atención, que es la atención específica, ¿tá? Y la revisión legislativa. Apuntamos nosotros a que pueda existir una mayor detección de este problema, que pueda existir, se hacen campañas de sensibilización, se hacen campañas de capacitación con técnicos y técnicas, ¿sí? Apuntamos a que se pueda detectar esta situación, estas situaciones lo más temprano posible, porque cuanto más rápido lo detectamos, menor es el daño que genera en el niño, niña y adolescente para el futuro, ¿tá? Hay que tener en cuenta que hay muchas de estas situaciones, especialmente el abuso sexual, y hago hincapié en eso porque bueno, es donde mayor afectación hay en muchísimas áreas del desarrollo, ¿sí? Entonces, cuanto más rápido se pueda detectar, más rápido se puede intervenir y el pronóstico, por lo decirlo así, es mejor, ¿no? Entonces, la idea es poder tener una mayor capacidad de detección temprana, que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en esto porque realmente no es lo que ocurre, si cualquiera puede ver, son públicos los informes del CIPIAB, que en general tienen una alta recurrencia, o sea que ocurren más de una vez estas situaciones de maltrato y a su vez tienen una alta cronicidad, o sea, son situaciones que se dan por 6 meses o más, ¿no? Entonces, nos queda mucho por hacer. O sea, tienen que pasar de de 6 meses en que el niño es, el niño, niña o adolescente es víctima para que aparezca en el radar, digamos, ¿no? Para que No, tome estado oculto. para que hablemos de cronicidad. Puede existir Bien. una situación que sea única y sea detectada, ¿sí? O sea, hablamos de cronicidad porque, bueno, en realidad ese valor se toma de un... ¿cómo explicarlo? De un libro de enfermedades mentales que se llama el DSM-5, que habla de 6 meses. Entonces, a partir de los 6 meses hablamos de cronicidad, pero lo que no quiere decir que no se intervenga aunque haya habido una sola situación de violencia. Porque, por ejemplo, si hablamos de abuso sexual, aunque haya habido una sola situación de abuso sexual, es gravísimo y debemos de intervenir en forma inmediata apenas se detecta o se devela la situación, ¿no? Y sí, sin duda creo que hay una necesidad de un cambio también como a nivel social, y esto lo digo más a nivel personal, ¿no? O sea, si bien ha habido un cambio de paradigma después de lo que fue la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89, cuando los niños pasaron de ser objetos de derecho a ser sujetos de derecho, ¿tá? Pero los paradigmas no cambian porque se firma una convención o un país la ratifique. O sea, eso va coexistiendo, por decirlo así, ¿tá? Entonces, bueno, es un cambio que es un cambio cultural necesario, ¿no? Darcy Bataille, psicólogo integrante de la Coordinación Nacional del CIPIAB, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Seguimos atentos entonces a próximos estudios, por supuesto, y abordar esta temática también desde otros ángulos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.